Pues vamos a empezar. Hace ratito estaba platicando con Humberto justamente y pues hay muchos temas sobre la mesa, ¿no? Que hay que comentar. Creo que no nos alcanza el tiempo, no tenemos el tiempo suficiente para poder abordar todos los temas que tenemos que abordar, lo que nos gustaría abordar. Pero pues yo creo que es innegable el avance de las energías renovables, es innegable la participación al final del día de la energía solar, así como, bueno, eólica, geotérmica, y cómo las empresas están justamente avanzando en el tema de la descarbonización y del cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Entonces, creo que esos son los temas que están en la mesa, ¿no? En este tema de transición energética y finalmente lucha contra el cambio climático. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría preguntarle a Humberto cómo las empresas pueden hacer un uso óptimo en generación distribuida y qué retos hay que vencer, estimado Humberto. Israel, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno, pues definitivamente esta tecnología llegó para quedarse en la parte de la generación solar, ya sea para fines de energía eléctrica con paneles solares o la parte térmica. El tema de la generación distribuida es, como su nombre lo indica, pues en el sitio donde está el consumo. Y si hablamos de lo que hoy está en boga, que es la parte de energía eléctrica, sin duda pues va desde los ahorros hasta el tema de poder entrar en nuevos mercados por el hecho de ofrecer productos que están hechos con energía que viene de fuentes renovables. Entonces, también algo muy importante es la certidumbre que le va a dar a las empresas en el manejo de sus costos energéticos, el hecho de poder controlar cuánto va a valer el valor de esa energía, mientras que si no implementas esta tecnología, pues corres el riesgo de que los incrementos constantes que hay, las variaciones que hay en el mercado, estén pegando constantemente en tus números. Entonces, la industria, las empresas, pues tienen esa ventaja con el tema de las renovables, pero desde luego viene esto con algunos retos que implica también entrar a modernizar infraestructura incluso de las propias empresas para poder instalar un sistema fotovoltaico, por ejemplo. No puedes llegar a instalarlos sin más ni más, tienes que tener una alineación de la infraestructura propia de las empresas para que ésta sea capaz de recibir la energía que tú vas a generar y que sea un tema seguro, ¿no? Que eso tiene que ver incluso con, hasta tocar temas de código de red. Entonces, ese es uno de los retos dentro de esta oportunidad de incorporar este uso, esta energía limpia en las empresas. Y bueno, específicamente ya se ha comentado mucho en este panel el tema de las DACs. Hoy por hoy, si bien trae cosas muy positivas, preocupa un poco el hecho de no conocer realmente cómo estamos parados ante este cambio con la nueva contraprestación que están proponiendo. Hoy tenemos lo que es el net metering, pero el día de mañana que esto esté publicado, pues no está claro cómo va a valer esa energía que vamos a realizar. Entonces, digamos, el retorno de inversión de los proyectos hoy es muy complicado de medir en función de esto que hoy nos conoce. Yo creo que ahí está un reto importante y sin duda, bueno, hay mucho que platicar ahí también. Oye, Humberto, ¿y no crees que uno de los retos justamente también es el almacenamiento o las soluciones que integran almacenamiento con baterías, por ejemplo? Por supuesto, el almacenamiento nos va a ayudar muchísimo a controlar en la parte de uso y costo también, en el tema, por ejemplo, del peak shaving y en la parte de desplazar carga, es decir, utilizar la base, el horario base para cargar las baterías y descargar en horario punta, y eso también ayuda desde luego a la saturación del sistema eléctrico nacional, porque en el caso del horario punta su costo es mayor justamente por la saturación. O sea, en el momento en que tú, por un lado, como industria, tienes la oportunidad de no gastar esa cantidad de dinero y ahorrar en esa proporción, por supuesto, se vuelve una oportunidad. Las DACs nos ponen en la mesa hoy justamente el tema de poder ya incorporar esta tecnología, sin embargo, creo que hay mucho todavía por hacer ahí. Exactamente, muchas gracias. Seguramente ahorita podremos hablar un poco más. Muchas gracias. Y a Martín, me gustaría preguntarle qué tan importante es el acceso a energía renovable en los proyectos de Evonik y qué retos enfrentan ustedes específicamente. Sí, muchas gracias. Gracias a Frank y el equipo por la invitación, por la oportunidad. Me gustaría darle un enfoque como industria química
y también me gustaría justamente darle un enfoque de clientes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los clientes? Yo creo que bueno, no es necesario discutir qué tan importante es la energía renovable en los proyectos, tanto en la industria química como en el sector manufacturero, sino en la situación en la que estamos y cómo vamos a salir de esto. Me parece que es más, esa es la pregunta. Es evidente que sería redundante hablar de las áreas de foco que tenemos actualmente de sustentabilidad. Hablamos de handprint, hablamos de footprint. Creo que sería redundante hablar de eso, de economía circular, de reducción de emisiones de carbono, etc. Creo que ya todos estamos, sería aburrido. Me parece que es tratar de entender el potencial o la oportunidad única que tenemos en México actualmente y que podemos desperdiciar si no hacemos la tarea. El sector de manufactura en México está viviendo un boom de inversión como nunca antes se había visto. Somos top 10 como destino de FDI desde la pandemia. Nunca México había sido destino de inversiones de semejante magnitud. Estamos expuestos hoy a algo que está muy de moda, que es el tema de nearshoring, relocation, supply chains, China Plus One y todo lo que está pasando en ese sentido. Me preocupa que nuestros clientes no puedan exportar en algún momento a mercados como Europa o Estados Unidos por no poder tener o por tener que pagar impuestos ambientales al momento de exportar a Estados Unidos o Europa por no cumplir con los lineamientos que los clientes finales están exigiendo. Y eso es por la falta, evidentemente, de un acuerdo común como ecosistema que necesitamos en México con todos los stakeholders a lo largo de la cadena de valor. Juan Balboa hablaba de gas natural, un tema que también me parece fascinante, sobre todo no solamente para la industria química y para el sector de manufactura, sino en general en México, ¿no? La industria química hoy está expuesta a un pago de sobreprecios en costo de energía por no tener la posibilidad de explotar aún más todas las opciones que tenemos, ¿no? Todas viables, tecnología probada y disponible. Sin embargo, solo el sector químico, para que tengan una idea, paga 3.000 millones de pesos al año más en energía por no poder tener acceso y no tener la legislación y la regulación necesaria para poder beneficiarse de las ventajas competitivas que nos traen todas las tecnologías que escuchamos en los paneles anteriores. La cogeneración solamente posible para autoconsumo, pero mismo así nos están entregando permisos de cogeneración actualmente y se ve obligado a comprar a CFE directamente. Y el que no es el origen, de dónde viene esa energía, CFE, ¿no? Que evidentemente no es la que se necesita para justamente poder pensar en mayores inversiones en términos de manufactura y en términos de sector químico. Solamente por temas de energía y de falta de materia prima, la industria química solamente hoy está rodando al 60% de su capacidad en México, ¿no? Entonces, si hablamos de potenciales negocios a futuro, evidentemente todo al final del día da vuelta alrededor del tema materia prima y el tema energético. Entonces, bueno, otra vez, porque es importante, por todo esto que acabo de decir, es importante. El 70% del gas natural lo importamos de Estados Unidos. No creo que estemos viendo como gobierno un tema de precio que vamos a tener a futuro. La cantidad de terminales de gas natural que se están construyendo en Estados Unidos para poder exportar gas natural a Europa es monstruoso. La cantidad de gas natural que se va a exportar de Estados Unidos a Europa, y eso México va a pagar la cuenta también. Perdón. O sea, vamos a pagar la cuenta, porque el precio va a subir para nosotros también. Entonces, y tenemos gas natural, y podríamos explotar aún más nuestras fuentes de gas natural, podríamos explotar aún más la petroquímica sustentable que el sector necesita. Entonces, creo que es una combinación de todo esto. Estamos en diálogo, evidentemente, con el gobierno de manera permanente. Me toca tanto a través del Consejo de Administración de la Asociación Nacional de la Industria Química, nos toca también a través del Consejo de Administración de
comercio. Ha habido algunos avances después de la visita reciente del presidente de Alemania a México, Steinmeier, y la reunión que ha tenido con el gobierno, con López Obrador. Sin embargo, me gustaría ver una agenda mucho más concreta, más ágil, más veloz para poder implementar todas estas ideas, muchas que hemos escuchado hoy en nuestros paneles. Eso está fuera de discusión, la tecnología está ahí, está fuera de discusión. Yo creo que no discutimos otra vez qué tan importante es el acceso a energías renovables, sino, como dije antes, creo que lo que tenemos que discutir es cuál es la situación en la que estamos y cómo vamos a salir de esto, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Martín. Ahora para Karen, que está justamente en Fibra 1. ¿Cómo están incorporando ustedes el tema de la energía limpia? ¿Y qué metas y proyectos tienen en este sentido, Karen? Gracias. Gracias a Franco por la invitación y a todos por estar acá. A ver, voy a irme de lo macro a lo local, ¿no? O sea, de México a Fibra 1. Nosotros, primero, somos una empresa pública que tenemos un objetivo de ser net zero para 2050. Entonces, sin duda, o sea, sí o sí, eso implica tener renovables en el portafolio. Ahora, el problema en el que estamos, y un poco expandiendo lo que decía Martín sobre el tema de nearshoring, o sea, hoy tenemos 300 empresas peleando 25 naves disponibles en la frontera, ¿no? Porque Made in China se volvió Made in México, y eso es bueno para todo el país. Hoy, nearshoring es solo la frontera. Nosotros lo vemos como algo que más bien va a permear a todo el país, ¿no? Y no va a ser, ahorita lo estamos viendo en el sector industrial, pero esas empresas que vengan van a necesitar oficinas, van a necesitar eventualmente espacios para vender la sobreproducción que no puedan exportar. Entonces, centros comerciales, van a necesitar vivienda, van a necesitar hospitales, etc., ¿no? Entonces, bueno, el tema de nearshoring tiene como que un cascadeo, y no solo en una región, sino se va a ir a toda la República Mexicana. Segundo, no es solo para la frontera. Otra de las zonas que se están peleando hoy muchísimo es la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque las principales problemáticas que tiene una empresa que quiere venir y instalarse en México es 1, energía, 2, seguridad, y 3, agua, ¿no? Esas son las como, ¿por qué decide una empresa ponerse en un lugar y no ponerse en otro? Por la capacidad de producción de energía o de conexión a la red, por el tema de seguridad y por el tema de agua. Entonces, el tema de seguridad se puede librar bastante bien si te vas a la península de Yucatán y quieres exportar a la costa este de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo pones en un barco y está en 24-48 horas en la costa este. Entonces, estos son los dos polos que hoy estamos viendo y en los que necesitamos tener esta generación de energía. Las empresas que no hemos podido capturar, y no solo hablo por Fibra 1, sino por el sector de las fibras, que no se están quedando en México, el segundo país de destino es Costa Rica. Entonces, porque nearshoring no es solo México, ¿no? Nearshoring es cualquier cosa que esté más cerca que China. Entonces, si nosotros como país no podemos capturar esta oportunidad, que la verdad lo vamos a hacer, aunque nos sentemos y no hagamos nada, nos vamos a ver beneficiados. Aunque tengamos la peor política energética, nos vamos a ver beneficiados. Estados Unidos necesita, les voy a poner las cifras que nosotros tenemos. China tiene 2.000 millones de metros cuadrados de industrial, Estados Unidos tiene 700 y México tiene 60. Entonces, Estados Unidos necesita sacar el 30% de su cadena de producción para no depender de China. Con que saque el 5% y lo ponga en México, ese 5% en México es el doble de lo que se ha hecho en México en toda la historia. O sea, el 5%, que no agarremos el 30, pero que agarremos el 5%, ya es lo que no hemos visto en este país en los últimos 60 años, ¿no? Entonces, estamos hablando de una oportunidad importante y estamos hablando de que el principal obstáculo hoy es energía. Ahora, hablaban del tema de almacenamiento. Yo hoy he platicado con varios proveedores y voy a regresar al tema de net zero, ¿no? Por este objetivo de ser net zero, hoy el almacenamiento me genera más problemas
porque eventualmente voy a tener que hacer algo y disponer de eso, ¿no? Y las tecnologías que están, o las que me han presentado al menos hasta hoy, no son las más amigables para este objetivo. Entonces, estamos buscando más soluciones de producción y bueno, unas que hoy el entorno legislativo no nos permite mucho explorar, ¿no? Pero sin duda, la parte de producir con paneles solares, pues hoy es la gran solución y a medias también, porque para el tema industrial, si tú tienes una nave que es logística, se puede resolver relativamente bien con un tema de paneles solares. Pero si tú tienes una que es de manufactura, quizá manufactura ligera, dependiendo, lo puedes resolver. Pero una manufactura pesada no hay forma de que la resuelvas con paneles solares. Y en realidad lo que vamos a traer es manufactura. Entonces, aquí es donde pues tenemos que ponernos las pilas todos y ustedes más porque son los que tienen soluciones. Pero ese es como uno de los ese es mi gran escenario o lo que yo estoy viendo hoy en el sector. Muchas gracias, Karen. Bueno, yo creo que una de las soluciones tecnológicas que se ha comentado recientemente y en la cual justamente estoy involucrado desde la Asociación Mexicana de Hidrógeno, pues es el hidrógeno verde, ¿no? Y aquí, bueno, comentarles rápidamente cuál es poco la visión que tenemos en la asociación con respecto al desarrollo del hidrógeno verde. Como ustedes saben, no tenemos una estrategia nacional de hidrógeno en México, como si la tienen otros países. Los países más avanzados en el tema ya tienen estrategias nacionales de hidrógeno, y en América Latina, Chile, por ejemplo, va más avanzado que nosotros, pero también tienen estrategias nacionales Uruguay, Colombia, en fin, otros países que ya están desarrollando algunos proyectos para producción de hidrógeno verde para consumo. Sin embargo, un poco ante esta situación, la Asociación Mexicana de Hidrógeno trabajó en una roadmap que desde luego está a su disposición para detonar de una manera pues, organizada y eficiente la industria del hidrógeno verde en México. En esta se establecieron, bueno, se identificó cuáles son las posibles barreras a la entrada, los retos, las oportunidades, se hizo un diagnóstico, digamos, y se fijaron algunas metas y objetivos para los próximos años. Por lo tanto, bueno, pues tenemos ya por ahí un documento. Sabemos que el gobierno está trabajando ya en un documento también, no es una estrategia nacional, pero sí sabemos que están trabajando en un documento que van a presentar este año. Entonces, pues por ese lado nos da mucho gusto que ya hay por lo menos algo más o menos establecido, digamos. Pero en ese marco, pues nosotros lo que vemos es cuando ya hay proyectos en marcha para producción de hidrógeno verde, y justamente uno de los temas es el blending, que es la mezcla con gas natural del hidrógeno verde. También el tema del almacenamiento para, por ejemplo, generación de electricidad a gran escala. Eso está en Baja California, hay un proyecto por ahí, aunque también ya hay algunas soluciones con relación a generación distribuida y producción de hidrógeno verde y almacenamiento. Y ya hay algunas empresas de generación distribuida que están involucradas en el tema de electrólisis y de producción de hidrógeno verde. Otro es el tema de la movilidad, ya hay por ahí algunos proyectos de echar a andar transporte pesado de mercancías de larga distancia con hidrógeno y transporte de pasajeros urbanos que utilice hidrógeno, como sucede ya en algunas partes del mundo, donde hay autobuses de pasajeros que funcionan con hidrógeno. Pemex y CFE ya tienen proyectos también con hidrógeno. Pemex lo incluyó en su plan de negocios hace poco, para el plan de negocios que presentaron para los próximos años, y CFE también ya tiene un proyecto de producción de hidrógeno verde y generación de electricidad con hidrógeno verde. Es muy importante para temas de descarbonización. Entonces, bueno, pues esto es rápidamente una pincelada de lo que está pasando con el hidrógeno verde. Una de las soluciones que también se consideran para este tema de pues, disrupción tecnológica, un poco innovación y finalmente pues, descarbonización industrial y combate al cambio climático. Transición energética, pues, sería la palabra. Y bueno, para continuar, me gustaría preguntarle a Martín específicamente qué soluciones y tecnologías busca Monique y qué retos han tenido en ello, Martín. Bueno, voy desde lo
global o a lo local, evidentemente. Como dije antes, en temas de sustentabilidad tenemos dos temas. Uno es el famoso footprint, que es nuestra propia agenda de sustentabilidad para nuestras propias operaciones y nuestras propias plantas a nivel global. Y después está el famoso tema de handprint, que es cómo nuestros productos o cómo nuestras tecnologías pueden ayudar a nuestros clientes a reducir justamente temas de huella de carbono, reducción de emisiones, de carbonización, como bien se dice ahora, etc. Entonces, creo que tocamos el tema por dos vías, ¿no? Nos interesa a nosotros como organización, como empresa, evidentemente, pero también lo que generamos con nueva generación de productos, cómo podemos ayudar a nuestros clientes a ser más eficientes en su agenda de sustentabilidad. Me voy a enfocar en la segunda parte, que tiene que ver, la primera parte creo que tiene que ver con energía eólica. Tenemos un autoabasto en Europa por lo menos del 25% de energía a través de energía eólica en este momento. Tenemos también el tema de hidrógeno. El tema de hidrógeno lo atacamos evidentemente por varios temas. De cualquier manera, Israel es el experto aquí. Como materia prima, como fuente de energía para nosotros, pero también somos quienes han desarrollado junto con la empresa Siemens de Alemania el proceso de electrólisis para producción de hidrógeno. Entonces estamos bastante comprometidos con eso. Porque es importante también, creo que Israel va a coincidir conmigo, porque es importante también el tema del hidrógeno en México. El hidrógeno verde genera un subproducto que es amonia, altamente necesitado para lo que es fertilizantes. México ha sufrido en los últimos años por el tema de importación de fertilizantes debido a la situación que tenemos en Europa con Rusia y Ucrania, y al mismo tiempo porque ninguna de las 5 plantas de Pemex que producen amonia están produciendo. Entonces creo que sería una relación ganar-ganar si pudiéramos fomentar y tener una agenda mucho más concreta en términos de hidrógeno, porque hay efectos colaterales positivos también para algo tan importante como es el campo mexicano, ¿no?, en la agenda del gobierno. Y segundo, porque Pemex lamentablemente en esa área tampoco ha podido resolver las necesidades del mercado mexicano, y aunque parezca mentira, México es un importador neto de grandes cantidades de amonio como fuente de nitrogenados, ¿no?, para el campo. Entonces creo que se puede ganar por ese lado. Comentario al margen. Desde el punto de vista de mercado, ¿qué es lo que hacemos con nuestros clientes? ¿Qué tecnologías ofrecemos? Una tecnología que para nosotros es muy interesante, que hemos desarrollado, es una tecnología de membranas, de polímeros de alta performance para purificación de biogás. Tenemos la capacidad de poder llevar el biogás a las especificaciones para que pueda ser utilizado en uso doméstico, tanto como uso doméstico en metano, tanto como uso doméstico como uso industrial. Eso ha sido una ardua tarea, evidentemente, con el gobierno también, con los agentes regulatorios del gobierno para poder permitir. Y quiero ser justo y honesto, esto es algo en todos los países, esto no es solamente único a México, sino que el tema regulatorio para temas como, por ejemplo, tener la posibilidad de productores de biogás poder no solamente autoabastecerse, sino también poder abastecer la comuna donde viven, donde están localizados. Esto es un tema que es mundial, ¿no? Un tema regulatorio, es un tema que nos ha llevado un tiempo, pero lo hemos logrado con muchos casos de éxito. Es algo que estamos promoviendo evidentemente muy fuertemente en México. Del hidrógeno verde ya hablé, del hidrógeno azul similar, caso, ¿no?, en base a agua, evidentemente. Me gustaría también comentar el tema de polímeros de poliamida 12, que se utiliza para lo que es conductos de oil and gas. Eso nos ha costado mucho. No tenemos legislación en México para poder implementar tuberías de poliamida 12, que serían de sustitución y de reforzamiento para la red existente de oil and gas en México, y lamentablemente no tenemos hoy el marco regulatorio, algo que está altamente probado fuera de México, en Europa, en Sudamérica, es el uso de poliamida 12 como fuente alternativa para el transporte de oil and gas, una fuente que permite tuberías no solamente más robustas, sino que más duraderas, ¿no?, comparado con las tecnologías antiguas.
tema reciclado de llantas para fabricación de materiales que se utilizan para la construcción de carreteras. Me parece que es importante hablar de infraestructura también. Podemos tener abundante energía, como lo tenemos en México, pero necesitamos la infraestructura también para moverlo, ¿no? Entonces, bueno, en términos de materiales para la construcción de caminos, de carreteras, a través del reciclado de llantas de carros, existe una tecnología en la cual se puede implementar. Ha sido aprobado recientemente, es cuestión que nos animemos ahora a poder implementarlo. Pero bueno, como pueden ver, es una agenda en la cual nos beneficiamos tanto como empresa, como industria, química en general, pero también a nuestros clientes, ¿no? Y evidentemente también a las autoridades cuando traemos este tipo de proyectos en lo que es oil and gas, en lo que es infraestructura, proyectos de infraestructura, etc. Entonces, creo que, otra vez, si pudiéramos crear ecosistemas con los distintos stakeholders a lo largo de la cadena de valor, creo que seríamos mucho más exitosos. Creo que innovación, muchos hablan de innovación hoy, creo que la innovación pasa por cada vez entender más que nos tenemos que sentar en una mesa más grande, donde hay más participantes de toda la cadena de valor donde estamos actuando. Eso creo que nos va a dar la posibilidad de tener mejores ideas sobre cómo poder sacar adelante esta situación en la que estamos para poder abastecer semejante demanda que tenemos y crecimiento que tenemos en México, que básicamente todo, solamente para terminar, el tema nearshoring, sí, no es único a México, sin embargo, para toda América Latina se considera que el potencial de nearshoring son aproximadamente $70.000 millones, de los cuales 35.000 vienen a México. Entonces creo que el papel que jugamos en la región es sumamente importante y no solamente, y va a pasar, sí, aunque no querramos. Sin embargo, creo que no querer sería hipotecar una oportunidad histórica que tenemos. Gracias. Básicamente pagaríamos un costo de oportunidad, ¿no? Karen, ¿qué tecnología y soluciones buscan para cumplir con sus objetivos? Nosotros somos mucho más básicos que llevamos 7 años primero tratando de reducir lo que hoy tenemos, ¿no? El consumo, digamos, de la línea base. Entonces, lo primero que buscamos y que seguimos buscando son tecnologías para hacer retrofitting en las propiedades que hoy ya existen, que para quienes no conocen a Fibra 1 son centros comerciales, edificios de oficinas, naves industriales y algunas otras cosas, pero eso es lo principal. Entonces, submedidores, BMS, ¿no? Todo este tipo de tecnologías para bajar, digamos, el consumo. A la fecha hemos logrado reducir el 65% de lo que traíamos de la línea base. Y sobre la línea base del 2022, digamos que vamos a volver a hacer un nuevo objetivo y nos vamos a ir a otro 67%. Entonces, el 90% de nuestra estrategia es reducir. Y ya la segunda es con lo que nos quedemos, sí tratar de generarlo a través de paneles solares. Hoy estamos solo en la generación, otra vez, en sitio, pero esperamos pues, ver un poco cómo queda todo el escenario para abrirnos a otras opciones, ¿no? Hoy tenemos solo una producción del 18% de nuestra energía que viene de generación en sitio. De hecho, Ricardo, hemos estado en pláticas con él y una de las principales cosas que buscamos es como esta flexibilidad en los esquemas, ¿no? Porque de pronto nosotros tenemos que trabajar mucho con los inquilinos, Liverpool, Walmart, La Sega, etcétera, que ellos ya también traen su propia agenda y tenemos que ver cómo en un mismo techo le damos a todos y esa quizá es una de nuestras principales preocupaciones, en cómo les doy hoy a los que ya están listos, las marcas que les acabo de mencionar, pero cómo me aseguro de que estos no acaparen para los que estoy contando, ¿no? Entonces necesitamos generar esquemas en donde no solo la producción sea para un solo inquilino o para mí, sino que podamos darle respuesta a los que hoy la necesitan, pero a los que van a venir en 2, 3, 5, 10 años. Entonces, muchas gracias, Karen. Humberto,
¿cuál es tu opinión del papel de la energía renovable justo con el efecto de nearshoring que ya mencionaba también aquí un poco Martín y bueno, también Karen? ¿Y cómo aprovechar esta oportunidad ya mucho más interesante? Pues bueno, definitivamente muy importante. Creo que todo lo que se ha comentado hoy es básicamente, sobre todo aquí en este panel, que nos falta energía. Nos falta energía, pero nos falta energía de la manera correcta, nos falta energía en el lugar donde se consume. Y esa limitante que vivimos hoy es la que puede condicionar el éxito que puede tener México en temas de nearshoring. Entonces, hoy, pues bueno, hemos hablado mucho de generación con fuentes limpias, con fuentes renovables, pero generar mucho no es nada más lo que se necesita para resolver lo que hoy tenemos que enfrentar. Lo comentabas de alguna manera, no has encontrado también todas las soluciones que tú necesitas, muchas veces también faltan esquemas tanto legales que se puedan aplicar de manera más ágil, como decíamos, también temas de infraestructura que nos permitan crecer, no tanto la generación nada más, sino el poder llevar esa generación a donde se necesita, esa energía, y también que se consuma cuando se genere, o generar cuando se consume más bien, y eso es donde entra el almacenamiento de la energía, las baterías. Pero bueno, hablando de la infraestructura, pues hablamos de temas físicos, pero también de hacer una red inteligente, de que la red pueda coordinar los consumos, que se sepa cuándo se tiene que inyectar, cuándo tiene que salir, porque la energía que se genera no se puede almacenar toda, y entonces esas pérdidas pues son desperdicios que tenemos que buscar atacar. Entonces, bueno, digamos, en el tema de la generación distribuida, nuevamente creo que ahí tenemos una respuesta muy importante a esta situación. Es importante, pero también es necesario que se tenga una certidumbre en la parte de las regulaciones. Lo comentábamos hace un momento. Desafortunadamente en nuestro país la costumbre es que se crea y luego se destruye, y otra vez se vuelve a crear un panorama de cómo van a ser las regulaciones que nos van a aplicar, y eso le quita certidumbre a las cosas que se pueden hacer. No se puede planear de manera adecuada, y esa falta de planeación es la que nos impide preparar ese crecimiento que hoy México necesita para estar preparado para el nearshoring. Entonces, sin lugar a dudas, México tiene una oportunidad muy importante. México puede brillar bastante en esta situación del nearshoring, pero tiene que estar preparado con infraestructura, desde luego, para poder soportar ese nivel de consumo que se va a dar por esta industria que va a entrar al país, y que aparte, bueno, pues hay que considerar sobre todo el tema de las externalidades que van a implicar, y esas externalidades cómo juegan en el entorno donde van a estar, porque también se tienen que mitigar, se tienen que controlar, se tienen que pues vamos a asegurar para que no sea un impacto negativo dentro de ese crecimiento que queremos que sea positivo. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer ahí. Sin lugar a dudas, es importante tomar ventaja de las tecnologías que hoy existen para el efecto de que esto se vuelva una realidad y económicamente el país pueda crecer. Creo que esa es la visión. Muchas gracias. Sí, efectivamente, yo creo que, pues como decías, ¿no? la energía más barata, yo diría que eficiente, es la que se genera y se consume en el sitio, ¿no? Y bueno, pues es lo que se debería estar también impulsando, ¿no? También creo que, por ejemplo, el mercado le gana a la regulación y la tecnología le gana al mercado, ¿no? Entonces, se están persiguiendo y siempre va poco a poco pasando. La tecnología siempre se impone, ¿no? La tecnología siempre se impone, el mercado se impone a la regulación. Y hay más dinero buscando proyectos que proyectos buscando dinero en este tema. Exactamente. Entonces hay que aprovechar eso. Fíjate que en ese sentido, siempre el tema del financiamiento y tal, y yo siempre digo que dinero no falta, digamos. O sea, no quiere decir que se vaya a regalar ni nada por el estilo, pero a lo que voy es que dinero para proyectos sí hay, ¿no? Financiamiento para proyectos hay, y sobre todo en proyectos verdes, digamos, o que involucren energía limpia, con tasas muy flexibles, muy blandas, en fin, ¿no? El dinero y el financiamiento no es el problema en estos casos, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los temas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna opinión de esto último, Martín, que para concluir el panel ya estamos casi cerrando. No, me gustaría, creo que simplemente decir, la fotografía es clara. Creo que hay bastante expertise basada. Todos
coincidimos, ninguna persona en su mejor uso de razón va a estar en desacuerdo en todo lo que se ha dicho en los paneles y en lo que acabamos de comentar. Entonces me parece que tenemos un alineamiento absoluto de hacia dónde vamos y lo que queremos. No sé si hay que motivar más inversiones. Creo que las inversiones van a llegar, creo que hay más capital, como acaban de decir, más oportunidades que proyectos actualmente. Sin embargo, que crear el ambiente, el ecosistema y las reglas que todo persona en su sano juicio necesita para hacer las inversiones que en México se están haciendo. Yo soy optimista en el sentido que, más allá de siempre la mezcla del management de corto plazo versus el liderazgo de largo plazo que necesitamos en todos los órdenes de la vida. Me parece que con las inversiones pasa lo mismo. Me parece que cuando vemos que BMW hace una inversión para una segunda planta en San Luis Potosí de autos eléctricos, eso está analizado 1000 veces antes de tomar semejante decisión. $900 millones aproximadamente de inversión, una planta que va a estar abastecida en su mayoría por paneles solares. La inversión de renovación y la actualización de assets de Volkswagen en Puebla, casi $1000 millones, está pensado a largo plazo. La modernización de la planta de Audi y probablemente una segunda línea de producción para autos eléctricos también está pensado a largo plazo. Entonces creo que el problema no es de largo plazo, el problema es el liderazgo de largo plazo. Creo que en el sector privado no tenemos. El apetito de inversión existe. Estar aquí, saber que estamos en el lugar correcto, la desglobalización de muchos negocios que estamos viviendo, la regionalización al mismo tiempo. Sin embargo, a corto plazo tenemos mucho management, mucho steering, ¿no? Que necesitamos mucho tiempo, muchos recursos que necesitamos en ese sentido. Las tecnologías están disponibles, no voy a mencionarlas de vuelta, ya hemos hablado, que hemos escuchado toda la mañana referente a eso. Creo que a veces nos hacemos la vida más difícil de lo que la necesitamos nosotros mismos. Creo que tenemos hoy un marco regulatorio y una agenda política innecesaria, ¿no? Creo que no es necesario. En la situación en la que estamos, podríamos facilitar mucho más el camino, evidentemente. Oportunidad única, Israel también lo comentó, por todos los motivos que acabamos de mencionar. Entonces, creo que la búsqueda de creación de esos ecosistemas que necesitamos a nivel regional, a nivel nacional, a nivel regional en Norteamérica, tenemos que empezar a vernos más, no tener vergüenza de vernos más como TIMEC, como USMCA. Creo que la relocalización de cadenas de valor no está pasando, obviamente es mucho más remarcable en el norte del país, pero también en la zona centro. Creo que vamos a tener un problema de demanda, evidentemente, de housing, de estructura, para el volumen de empresas y de desarrollo que estamos viviendo, evidentemente, el cual hoy creo, aquí hay expertos en la materia, pero creo que hoy buscas un warehouse en el norte del país y no lo consigues dentro de 12 meses. Entonces, la situación es bastante interesante, pero como todo, el crecimiento también causa dolor, entonces hay que adaptarse, ¿no? Es un buen problema para tener, me parece. Pero otra vez, management de corto plazo y el liderazgo de largo plazo que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Karen, ¿cuál sería tu mensaje final? Primero voy a hacer un disclaimer y voy a decirles que yo siempre soy la más positiva y al interior de uno soy la que está, oigan, sí tenemos que hacerlo, esto, ¿no? Este es el camino y hacia allá, pero voy a cerrar con una nota un poco más negativa porque creo que también es como hay otros ojos, ¿no? Nosotros tenemos muchos inversionistas extranjeros, principalmente europeos y de Estados Unidos. Sí nos deja en una posición de desventaja la situación en la que estamos hoy, en el sentido en el que una empresa de bienes raíces que está en Alemania, ellos tienen todo a su favor en el tema de la transición hacia net zero, ¿no? Tienen una regulación, tienen todo un ecosistema de proveedores, tienen todo un ecosistema que les entrega la energía que necesitan para llegar a este objetivo de net zero. Nosotros
nosotros lo tenemos, pero es más caro. Es más caro porque el mercado pues también está más reducido, no está todo, digamos, las reglas claras y muchas cosas que nos hace falta poner sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, primero es el tema de competitividad y la otra es, si hay una empresa que llegue a México y yo Fibra 1 le diga, oye, pero no te puedo entregar esta nave con esta capacidad de energía que tú estás pidiendo porque tal, se va a ir con la competencia, ¿no? Se va a ir, o sea, ellos se van a instalar con energía limpia o energía sucia, da igual. Entonces, más bien es cómo le hacemos para que todos, y no solo sea Fibra 1, sino todos en el sector y todos los jugadores, estemos con las mismas reglas y con el mismo compromiso, incluido el sector académico, el sector público, etcétera, ¿no? Entonces creo que esa es mi wrap-up, pero de verdad yo creo que es el camino y sí soy la más positiva. Son happy problems los que tenemos. Exactamente, y sobre todo con el potencial que México tiene, que eso es un poco lo que decía Martín, si no lo aprovechamos, podemos pagar o vamos a pagar un costo de oportunidad. Humberto, tu mensaje final. Pues bueno, yo sí creo que tenemos un happy problem como país, pero en la medida en que sepamos aprovechar y unir esfuerzos en diferentes áreas de, digamos, diferentes temas, vamos a poder resolver, vamos a alcanzar resultados muy interesantes. Yo creo que hay mucho que hacer en el tema de infraestructura. Es un tema multidisciplinario, evidentemente no es un tema nada más de energía aislada, es un tema de comunicación, de actualización, de preparar infraestructura, incluso como decías, en la parte del warehouse. Entonces, pues esa parte creo que es muy importante tener claro todos, que tenemos que trabajar como industria hacia allá, el camino está claro hacia dónde es. Tenemos que esforzarnos, hacerlo rápido y hacerlo coordinados con las autoridades, que creo que es el tema más importante. Nada de lo que platicamos puede hacerse real sin esa sinergia con la autoridad. Y bueno, pues creo que eso se va a volver un tema muy importante, y es influir, ser influenciadores de la autoridad para que se tomen las decisiones adecuadas a nivel técnico, a nivel regulatorio, creo que va a ser súper importante. Muchas gracias, Humberto. Pues creo que ya estamos sobre el tiempo. No sé si tal vez hay un espacio para preguntas. Si hay alguien que desee hacer alguna pregunta aquí a los panelistas. Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Gracias. Soy Rafael Alfaro, represento una empresa que somos consumidores fuertes de energía. Tenemos nuestro PPA, una mezcla interesante de energías renovables, pero mi cliente me dice, oye, ¿cuánto te puedes comprometer a un cierto porcentaje de la energía renovable? Y me pongo a pensar, híjole, ¿qué tan honesto es decirle tanto tiempo cuando el electrón que compro, la energía renovable, y el que llega no es exactamente el mismo, ¿no? Cuando tenemos energía generada de fuentes no renovables, que al final es lo que genera la transmisión. Y eso lo ligo a otra cosa. No estuve bien en la mañana, no pude, pero ayer estuve muy atento a las presentaciones. No he escuchado nada aquí de los expertos de energía esta atómica. Francia dijo, yo no cierro, ¿no? Si no va a tener gas, va a morir de frío. Afortunadamente el invierno no fue tan duro en Europa. Dijo, yo no cierro mi generación de energía eléctrica atómica. Creo que Alemania reabrió. Entonces, no puedo saber qué opinan de esa parte cuando vemos una necesidad importante, ¿no? La regionalización pues va a llegar. Gracias.
Oye, yo no soy experta en energía atómica, pero en lo que a mí me toca en la parte de sostenibilidad, digamos que los últimos 10 años ha sido un boom con el tema de Net Zero y todas las empresas que hacen Net Zero y tal. Pero hoy de lo que se habla es de una transición justa, ¿no? ¿Y qué implica eso? Es cómo le hacemos para así hacer frente al cambio climático, pero sin dejar de lado la parte social. Y creo que la energía atómica no ha tomado ese auge por el componente o por el alto riesgo social que implica, ¿no? Y lo hemos visto en Japón y demás. Entonces, yo creería que va un poco por ahí y también se los dejo en la mesa, no solo para esa energía, sino para otros tipos. Cada vez las empresas vamos a ver un poco más el tema de dónde proviene, ya no solo el necesito energía renovable, sino cuál es el costo social de generar esta energía, ¿no? Es un poco lo que estoy viendo hacia futuro, que va a empezar a ser relevante para las empresas. Gracias, Karen. Yo nada más un pequeño comentario. Sí, lo que se está, digamos, viendo también o analizando son pequeños reactores. Un poco, digamos, una generación distribuida, nuclear, digamos. Y eso es lo que se está considerando por ahí en algunos proyectos. Porque la energía de fusión finalmente pues, está todavía un poco lejano comercialmente hablando, ¿no? Pero sí, eso creo que puede ser una de las opciones, ¿no? Pero sí, como decía Karen, la energía nuclear es una energía limpia, pero digamos, con algunos problemas reputacionales, digamos. Pero pues, Francia genera alrededor del 80% o 80 y tantos % de su electricidad con energía nuclear. Y Alemania cancela su programa nuclear, ¿no? Lo canceló previamente. Entonces esas son un poco las diferencias, y son países vecinos y digamos con economías muy similares, ¿no? Entonces, interesante esa visión. No sé si sí, adelante. ¿Qué tal? Mencionaron mucho el tema del nearshoring y esto yo lo veo como una oportunidad. Estamos recibiendo muchas propuestas de empresas desde China, Europa, cuestiones de manejo. Creo que México ahorita podría estarse viendo beneficiado por múltiplos saltos, debido a que hay una gran... son procesos muy peleados de muchas empresas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su perspectiva de ustedes? Creo que es un momento para que el empresario mexicano vea una alternativa estratégica de su negocio, tal vez la decimación de un área de sus negocios. Sí, Martín. Sí, al final del día creo que es una situación de cada empresa, de cada situación. Evidentemente la pandemia y las consecuencias de la pandemia, una de ellas es el tema de nearshoring y relocalización de cadenas de valor, el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, la firma pendiente que tenemos de la reconfirmación del Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Económica Europea. O sea, ha habido varios factores que han puesto evidentemente a México en el foco. Creo que tienes un combo de muchas opciones. La empresa familiar que ya no estaba en condiciones económicamente viables y sustentables antes de la pandemia y que con toda esta situación terminó de darles la bendición final, digamos, ¿no? Después tienes las empresas familiares que no tienen o no aspiran a una continuidad con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones de la familia no tienen interés de continuar, tampoco hay interés de profesionalizar la empresa. Entonces, ahí vemos también, evidentemente, una oportunidad. Hay una realidad, sí, tú en una pregunta lo dijiste, cuando se trata principalmente de inversionistas chinos, asiáticos, el dinero no es el problema, ¿no? Sino que es quizás otros temas, pero no es el capital, ¿no? Entonces, coincido plenamente. Yo veo dos cosas, hablando como industria química. Adquisiciones, difícil, porque como dije antes, la industria química está en una situación de un cambio que necesita de reinventarse, de rejuvenecer la base para poder salir de la situación en la que estamos. Como dije antes, la industria química está al 60% de su capacidad, por temas de energía, por temas de petroquímica,
de downstream, de la petroquímica, de materia prima. Entonces, adquisiciones lo veo quizás más difícil. Al contrario, lo que está pasando es que muchos conglomerados grandes mexicanos están comprando empresas fuera, Estados Unidos, Europa, Sudamérica. Veo una oportunidad muy grande, y no solamente en el sector en el que estamos nosotros, sino en muchos sectores de manufactura, que es tolling, ¿no? O sea, tener asociaciones estratégicas con empresas locales para producir en México, para estar en México. En el tema tolling veo mucha oportunidad, veo mucho también discutiéndose. Tolling muchas veces para empresas más conservadoras, como son las empresas europeas, alemanas, es el primer paso para conocernos, para trabajar juntos, para entender el mercado mexicano más y mejor, y después tomar decisiones más concretas que pueden ser de adquisiciones, de M&A, etcétera, etcétera. Pero coincido con lo que preguntas, es un momento, como dije antes, sin considerar ciertos nichos del mercado, especialmente como es el automotriz, por ejemplo, ¿no? Los que están más familiarizados con el sector automotriz sabrán que el mercado de autopartes mexicano es aproximadamente 105 mil millones de dólares. México tiene la oportunidad de hay otros 100 mil millones de dólares en Estados Unidos, que Estados Unidos no compra en México. Que solamente en México llegue a que 25 o 30% de eso son 25 mil, 30 mil millones de dólares. No hay capacidad productiva para poder absorber todo eso. Entonces, como bien decíamos aquí en la mesa, lo decía, creo que Humberto también, no es solamente un tema de energía, por eso hablo de ecosistemas. Hay muchos temas que tenemos que poner sobre la mesa. No es solamente una cuestión de energía, de transporte de energía, de network de energía, sino que hay muchos temas de infraestructura que tenemos que poner sobre la mesa. Talento, no escucho hablar de talento, gran tema. Si no pusimos en la agenda de nuestras organizaciones el tema del talento, estamos muertos. Tenemos empresas europeas y americanas viniendo a crear hubs de ingeniería en México para desde México atender las operaciones de Norteamérica, las operaciones de Europa, llevándose el talento también después de cierto tiempo. Tenemos que trabajar también mucho en el tema talento. Todo este crecimiento del que hablamos solamente se puede garantizar si tenemos el talento apropiado, suficiente, el cual existe, que es competitivo y de muy buena calidad. Sin embargo, va a escasear también. Entonces, son varios temas. Me parece que la ecuación son muchas. Volviendo a tu pregunta, sí veo una oportunidad de consolidación. Está pasando en muchos sectores el tema de consolidación, ya sea a través de compras, adquisiciones, joint ventures o incluso empresas mexicanas adquiriendo assets fuera de México. Muy bien, pues muchas gracias. Pues creo que ya llegamos al tiempo, ¿no? Y muchas gracias a todos ustedes por su participación. Muy amables. Gracias.